Buenas, estamos aquí con Mari Carmen Galván López. Vamos a hacerle una entrevista sobre la integración de los alumnos con discapacidades mentales en secundaria, en la ESO. Entrevistamos yo y mi compañero Manuel. Yo me llamo Esteban Sánchez y él Manuel Lozano. Y vamos a proceder ya con la entrevista. ¿En qué consiste esta idea? ¿Qué finalidad tiene el integrar a niños con discapacidades mentales en la ESO? Bueno, en la ESO y en toda la escolaridad, ¿vale? Están integrados desde primaria hasta secundaria, que es la educación obligatoria. Pues nada, la idea es que estos críos se relacionen con el resto de alumnos de sus iguales. Sus iguales son alumnos, compañeros que tienen la misma edad que ellos, ¿no? Entonces se trata de que, como vivimos en una sociedad todos juntos, cada uno de una manera, somos todos muy diversos, cada uno tiene sus problemas, tiene sus características, y ellos tienen unas características especiales, entonces tienen que vivir en sociedad, que aprendan a vivir en sociedad con el resto de la gente, y que no se trata de apartarlos, de dejarlos que vivan en un mundo aparte, porque al final tienen que aprender a vivir en sociedad con los demás, y nosotros tenemos que aprender con ellos, claro. ¿Y desde cuándo existe esta integración? La integración como tal, bueno, salió una ley en 1975, la ley, a veces lo podía haber mirado yo, la ley de integración del minusválido, en el 75 por ahí, ¿no? Que ya se empezaba a decir que tenía que empezar a normalizarse y a vivir en sociedad como el resto, pero realmente fue en educación, fue a partir de 1992 cuando se aprobó la LOMSE, que fue una ley que revolucionó toda la educación, y entonces fue cuando empezaron a integrarse alumnos en primaria, con discapacidad, cosa que antes estaban en los centros de educación especial. Pero a partir de 1992 es la fecha que se empieza ya. Antes, de forma experimental, sí que se había hecho, porque sabéis que la educación primero se empieza con centros pilotos, que se llama, hacerlo como un experimento, ¿vale? Si sale bien o si hay que cambiar cosas, cuando ya sale la ley para que todos los centros lo tengan, pues ya se pone en marcha, ¿no? Pero de forma experimental empezó antes, pero a partir del 92, por ley, ya estaba integrado. ¿Y sabrías tú darnos un número sobre cuántos discapacitados hay en nuestro centro? En nuestro centro pueden haber 15 aproximadamente. ¿Que introducís uno por cada clase o...? Hay un cupo. En cada clase tienen que haber 2 como máximo, para que estén repartidos, para que no caigan todos en la misma aula, en la misma clase, y entonces para que estén repartidos hay que dejar 2 plazas para alumnos con necesidades educativas especiales. ¿Y qué patología es la más común en este centro? La más normal es la discapacidad mental ligera. La discapacidad mental tiene como varios niveles, ligera, moderada, más severa, más grave, ¿vale? Entonces la ligera que es la más normal, la más llevadera, los críos son más autónomos, tienen un nivel intelectual que pueden ir aprendiendo cosas, no llegan al mismo nivel que los demás, pero tienen capacidad de aprender y son autónomos, se pueden mover ellos solos. ¿Crees que estos niños, estos alumnos, están bien integrados en todos los centros de España en general y en el nuestro? Bueno, eso de bien integrado es una utopía, ¿no? Pero digamos que se ha conseguido un logro grandísimo, porque antes estaban apartados en centros especiales. Entonces es muy difícil que se integren. En primaria están mejor integrados, porque en esas edades parece que son más infantiles, los críos se relacionan mejor. En secundaria nos volvéis más adultos, más crueles, y estos críos ahí es donde se empieza a notar mucho más la diferencia. Unos se integran mejor, otros se integran peor, otros no se integran nada, pero hay de todo. Pero también en críos normales también pasa eso. También hay críos normales, alumnos normales, entre comillas, que no se integran. Y en nuestro centro, pues sí, hay unos que están muy bien integrados, perfectamente integrados, y otros que no lo están en absoluto. Pero eso pues como el resto de alumnos.
¿Qué más? Los resultados de estos alumnos, ¿cuáles son? ¿Son iguales? ¿Resultados académicos? Sí, claro. No, iguales no son, porque tienen una deficiencia mental, intelectual, lo que es la inteligencia, lo que le hace un poco también ser más diferente a nosotros. Entonces lo que pasa es que se adapta el currículum, las clases, lo que se da en las clases se adapta a ellos, o sea, se hace como más fácil. Y los resultados académicos se hacen en función de lo que ellos pueden conseguir. ¿Sí? Si vosotros podéis conseguir hasta aquí, partir de aquí y podéis llegar hasta aquí, ¿vale? Podéis llegar o no llegar, eso ya depende de vosotros. Pues ellos a lo mejor parten de aquí, pero llegan hasta aquí, ¿vale? Ellos avanzan a un menor ritmo, pero avanzan, van aprendiendo y tienen resultados, pero en función siempre de su punto de partida, que siempre suele ser menor que el resto, claro. Consiguen titular y en caso de que consigan titular, ¿es la misma titulación que lleva un alumno? La titulación es que es única, no hay diferentes títulos para uno y para otro. La titulación de secundaria es para todo el mundo igual. Título de graduado en secundaria, en educación secundaria es para todo el mundo igual. Entonces solo hay una titulación para ellos y otra titulación para... es para todo el mundo igual, no solo hay una. ¿Consiguen titular? Pues algunos sí, pero la mayoría no, no alcanzan los objetivos del resto, que alcanza el resto. Pero bueno, algunos sí. Es que hay que tener en cuenta que no son todos discapacitados mentales, algunos que tienen discapacidad física, como por ejemplo la vista, que no ven, son ciegos, sordos, esos también son discapacitados. Eso sí, eso normalmente sí titulan, no tienen problemas. ¿Y nuestro centro cómo adopta esta medida? ¿Supone un gasto económico superior que si no estudian estos alumnos? No sé, yo eso no lo veo. Desde el punto de vista económico nunca me lo he planteado. ¿Qué pregunta? Económico, yo creo que no. Hombre, un poco a lo mejor porque la ratio es el número de alumnos que hay en cada grupo. Cuando hay alumnos con necesidades, disminuye un poco la ratio, o sea, tienen que ser menos alumnos. Si normalmente puede ser hasta 30, en un grupo que hay alumnos con necesidades, como mucho tiene que haber 25. Entonces, eso puede hacer que haya algún grupo más. ¿Eso qué implica? Que se necesiten más profesores, y eso es más dinero. Pero que es muy poco, que a lo mejor no llega ni a un grupo más, es que eso es muy poco. De todas formas, también recibimos una dotación económica por tener esos alumnos, o sea, una cosa por la otra. Yo creo que no, yo creo que no hay gasto económico. Cuando salen del centro, ¿reciben algún tipo de seguimiento para facilitarles? Ese es el caballo de batalla que hay. Y cuando terminan la escolaridad obligatoria, tienen muy pocas posibilidades. Hay algunas opciones, pero tienen muy pocas opciones, muy pocas. Pueden estar en aulas ocupacionales, le enseñan una profesión, para que trabajen luego en algún sitio, porque tienen mucha capacidad de trabajo, mucho más a lo mejor que nosotros. En trabajos mecánicos, más que tienen que hacer siempre lo mismo, ¿no? Entonces se les enseña una profesión, pero hay pocos sitios, muy pocos. Mira, por ejemplo, antes había uno en García Carrión que se les enseñaba a trabajar en la bodega, poniendo los tapones, en la botella y tal, pero ahora ese grupo ha desaparecido, entonces tiene muy pocas posibilidades. Seguimiento nuestro no, porque no tenemos obligación tampoco de que tengamos seguimiento. Las opciones son bastante limitadas. La idea es que aprendan una profesión que luego se integren en un trabajo, en una fábrica, en una empresa o en el ayuntamiento, en las comunidades autónomas. Ahí también tienen un grupo que ellos pueden acceder, por oposición pueden acceder. Entonces, tienen posibilidades, cada vez se está luchando para que cada vez tengan más, pero cuando salen de aquí ya lo tienen muy complicado, bastante complicado. Y ya por último, se llegan a integrar en el mercado laboral. Como que he dicho. Sí. Algunos se integran y otros no. Por ejemplo, los centros comerciales tienen que tener un cupo, no sé qué cupo es, no sé si es 10%, 5%, tienen que tener un cupo para
las personas, ellos son personas con una discapacidad y le obligan a tenerla, o sea que y además le dan una compensación económica al gobierno. A las empresas, a las fábricas también le dan una compensación económica si contratan este tipo de personas con una minusvalía. Pero hay una lucha, es muy difícil, les cuesta, unos se integran mejor, otros peor, pero es difícil integrar en el mercado laboral. Pero bueno, hay que seguir luchando y poco a poco. Pues muchas gracias por la entrevista y Vosotros, por vuestro interés. ya.